Hola amigos, en esta tarde deseo compartir con ustedes un tema creo que es bastante relevante para nuestros tiempos. Pero antes quisiera leerles del libro de los Hechos, el capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sabes que la iglesia a través de las edades ha recibido ataques externos e internos. Los apóstoles, perseveraban unánimes en la doctrina que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a mediados del siglo II después de Cristo, dos herejías estaban introduciéndose en la iglesia y amenazaban con la pureza de la fe y la unidad de la misma. Me refiero al gnosticismo y al marcionismo. Mientras que el gnosticismo hacía del evangelio una búsqueda del conocimiento superior para poder salvarse, por un lado el marcionismo hacía del Dios del Antiguo Testamento un Dios severo, un Dios malo, un Dios vengativo, y aseveraba que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor, era el Dios supremo, Padre de Jesucristo y el Padre de todos los cristianos. ¿Quieres saber más? No te vayas. ¿Quién fue Marción?, te preguntarás. Marción era el hijo de un obispo de la ciudad de Sinope, en donde él había conocido la fe cristiana. Marción rechazaba el mundo material, el cual consideraba malo, y también rechazaba el judaísmo. Allá por el año 144 después de Cristo, visitó Roma y comenzó a enseñar sus doctrinas, las cuales no fueron muy bien aceptadas. ¿Qué enseñaba Marción en sí? Bueno, él pensaba, como dije, que el mundo era malo y que por lo tanto su creador debía ser también un Dios malo, por lo menos un Dios ignorante, decía él. Según él, el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no era el mismo Jehová del Antiguo Testamento, que este era en verdad el Padre de los cristianos, un Dios supremo. Este Dios supremo y Padre de Jesucristo y el Jehová del Antiguo Testamento eran muy diferentes. Este Jehová del Antiguo Testamento era quien había hecho el mundo malo. Las escrituras del Antiguo Testamento, de acuerdo a Marción, eran la palabra de Dios, sí, pero no eran la palabra del Dios supremo. Para él, Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, era un Dios celoso, era un Dios arbitrario y constantemente llevaba la cuenta de los errores de las personas para vengarse de ellos. Pero no así el Dios supremo del Nuevo Testamento, el Padre de los cristianos. Él no era un Dios vengativo, sino que era un Dios todo amor. Este Dios supremo, decía él, nos ama tanto que nos dio a su Hijo Jesucristo, que vino a este mundo para salvarnos. Se compadeció de nosotros de tal manera, decía Marción, que nos dio la salvación de manera gratuita. Pero este Jesús no nació de la Virgen, decía él, sino que se introdujo al mundo de manera repentina, ya como un adulto. Como este Dios supremo era puro amor, no habría un juicio final, sino que al contrario, nos amaba tanto que llegado el momento, él simplemente nos perdonaría. Marción quería deshacerse del Antiguo Testamento. Sus palabras, decía él, no debían leerse en las iglesias. Así que él compiló su propia lista de los libros que podrían leerse en la iglesia. Para él, todas las epístolas de Pablo y una edición revisada del Evangelio de Lucas era lo único que debía leerse en las iglesias. ¿Por qué crees tú que estas herejías fueron tan bien aceptadas en el mundo aquel? ¿Por qué los cristianos la recibieron tan fácilmente? El mensaje era sencillo y era lógico. El Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor, era un Dios de gracia. No así el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios justiciero, era un Dios vengativo. Así que te imaginarás entonces por qué era tan bien aceptada esta herejía. ¿Qué peligros había en esta herejía? Las doctrinas de Marción eran una verdadera amenaza para la iglesia de entonces, igual que para el día de hoy, porque la doctrina de Marción negaba la creación, la encarnación de Jesucristo, la resurrección final. Encima, él había organizado sus iglesias y había puesto obispos en ellas, de manera que esta doctrina no solamente se enseñaba, sino que se propagó y también se perpetuaba. Te preguntarás, si yo te hago la pregunta, ¿encuentras alguna similitud de las doctrinas de Marción hoy en día en algunas iglesias? Yo creo que sí. Cuando meditamos en estas enseñanzas, nos damos cuenta que existen algunas denominaciones que el marcionismo aún está presente. Hermanos muy sinceros que creen que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Personas que hacen a un lado el Antiguo Testamento porque ven en él a un Dios severo, a un Dios justiciero que se quiere vengar, un Dios que solamente está viendo las leyes. No así el Dios del Nuevo Testamento, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios que no va a hacer juicio final, o por lo menos
Así lo quieren creer ellos. Ahora, la fe fue defendida en su momento. Hubo grandes defensores como Justino Mártir, Ireneo de León y Tertuliano, de los cuales Tertuliano fue el más destacado. Tertuliano se convirtió al cristianismo a la edad de 40 años. Él regresó a su ciudad natal para defender su fe. En una de sus obras, titulada Prescripción contra las herejías, se ve la impronta de una mente legal, porque Tertuliano era abogado y eso le ayudaba bastante. Dos puntos destacan en esta obra de Tertuliano. La primera, que la palabra prescripción se interpretaba como derecho. Esa era la interpretación que tenía. El segundo punto era de que las escrituras, decía Tertuliano, habían sido dadas a la iglesia y ellas habían tenido las escrituras por mucho tiempo y los herejes, decía él, habían llegado demasiado tarde. Por lo tanto, la iglesia retenía las doctrinas de los apóstoles y encima de eso tenían el derecho, por lo cual los herejes no tenían ningún derecho a debatir siquiera sobre las enseñanzas de la iglesia. Ahora, Tertuliano fue de bastante ayuda a la iglesia. Sus declaraciones en sus escritos eran una combinación de lógica inflexible, de una ironía mordaz, que combinadas eran aplastantes contra los herejes. El legado de Tertuliano nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Fue autor de varias obras más que ayudaron a defender las doctrinas, la ortodoxia cristiana. Hay una obra que destaca, titulada Contra Praxeas. Esta obra inicia, como muy característico de él, con la ironía y con las palabras mordaces contra el obispo de Roma. En esta obra él escribe contra el patripacionismo. ¿Qué era esta herejía? Esta herejía enseñaba que Dios se manifestaba de tres maneras. Algunas veces lo hacía como Padre, otras veces lo hacía como Hijo y otras veces lo hacía como Espíritu Santo. Pero en esta obra él también sienta la fórmula para la doctrina de la Trinidad. Él escribió que Dios era una substancia en tres personas. No que Tertuliano haya inventado la palabra Trinidad. Sin embargo, él sentó las bases para este vocabulario que más adelante nacería como la palabra que conocemos, la Trinidad. En esta misma obra también él dijo que en Cristo hay una persona y dos substancias o naturalezas, la divina y la humana. Esto llegó a ser también la fórmula que se utilizó después para expresar la relación entre la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Tertuliano también fue el primero en escribir en latín. La mitad del imperio que hablaba el latín, la teología de ellos fue influenciada por los escritos de Tertuliano. Las obras y las fórmulas teológicas de Tertuliano serían de gran importancia para el curso del futuro de la iglesia. Ahora, la iglesia reaccionó de tres maneras ante las herejías. Primero, debido a estas herejías que amenazaban con la fe y la unidad de la iglesia, especialmente la herejía de Marción, la comunidad de la iglesia se vieron en la necesidad de hacer una lista de los libros a tener como aprobados. Así inicia la formación del canon del Nuevo Testamento. Las escrituras del Antiguo Testamento eran lo que utilizaban las iglesias. Esas eran sus escrituras. Pero dado que Marción solamente utilizaba las epístolas paulinas y el Evangelio de Lucas, editado y revisado, entonces la iglesia se vio obligada a hacer una lista de libros autorizados y sagrados que se consideraban para contrarrestar las herejías y hacer un frente unido a lo que Marción estaba enseñando. Ellos iniciaron con los 4 evangelios, el libro de los Hechos y las epístolas paulinas. En años subsecuentes se añadieron la epístola de Santiago, Judas y las epístolas de Juan. Otra manera que la iglesia hizo frente fue a través de la formulación de un credo para poder responder a las herejías del gnosticismo y el marcionismo. También se le conoció como el credo de los apóstoles o también como un símbolo de la fe. Parte de este símbolo era el bautismo y 3 preguntas que se hacían a todos los candidatos que querían ser miembros de la iglesia. La primera pregunta era: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María, la Virgen, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato, murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Y la tercera: ¿crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección en la carne? Estas 3 preguntas estaban formuladas de una manera para hacer frente a las falsas enseñanzas del gnosticismo y el marcionismo. La tercera acción que tomó la iglesia fue la sucesión apostólica. La amenaza de las herejías llevó a la iglesia a subrayar su autoridad cada vez más. Los herejes decían que la verdadera enseñanza de Jesús había sido pasada a uno de los apóstoles y que ellos eran los verdaderos designatarios de esta enseñanza. Pero en cierto sentido,
Lo que se debatía en relación con las herejías era la autoridad de la iglesia. La iglesia trataba de demostrar que los actuales obispos de la iglesia eran los sucesores de los apóstoles. La estructura de la iglesia con el paso de los años cada vez se hizo más grande, se hizo mayor, lo que dio lugar a la prominencia del obispo de Roma. Así fue como la historia lo registró. Ahora, todas estas acciones infundieron y afectaron a la iglesia. Estos tres elementos, el canon, el credo y la sucesión apostólica, tenían como objetivo unificar y preservar la fe pura, la doctrina de los apóstoles y hacer frente a las herejías. ¿Cuál es la relevancia de esta historia para el día de nosotros? Bueno, que el propósito inicial de esta tercia de acciones fue tomada por la iglesia no para limitar el derecho a pensar o a enseñar, no, sino que hacía una apelación a la doctrina original de nuestro Señor Jesucristo, enseñada a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Que Dios te bendiga.